En directo. Conversatorio con Gustavo Petro desde la Universidad Santiago de Cali. Señoras y señores, muy buenas tardes, pueden tomar asiento aquí. Bienvenidos todos los televidentes del suroccidente colombiano. Bienvenidos a este acto con el candidato a la presidencia de la República por el Polo Democrático Alternativo, el doctor Gustavo Petro. Durante la siguiente hora estaremos dialogando con él para conocer sus propuestas de gobierno, para conocer sus opiniones sobre temas trascendentales del país, pero también para entablar un diálogo muy cordial con algunos de los sectores sociales que están presentes hoy aquí y que quieren plantearle sus inquietudes. Estamos originando esta señal de Telepacífico desde el auditorio Ricardo Maya Correa de la Universidad Santiago de Cali, para todos aquellos rincones de Colombia donde llega nuestra señal, gracias a DirecTV y a todos los demás cable operadores del país. Sin más preámbulos, señoras y señores, quiero que recibamos con un fuerte aplauso al candidato Gustavo Petro del Polo Democrático Alternativo. Doctor Gustavo Petro, bienvenido a Cali, por favor tome asiento. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, aquí con este entusiasmo de todos los presentes. Muy bien, repetimos y que agradecemos a la Universidad Santiago de Cali el habernos prestado este espacio, el auditorio Ricardo Maya Correa, para sostener este diálogo con el candidato del Polo Democrático. Iniciamos pues esta conversación, vamos a escucharlo, doctor Gustavo Petro. Estábamos partiéndole ahora un pastel, usted acaba de cumplir, me dicen que 50 años, ¿puedo ser así de infidente? 50 años. 50 años del alma. Bien. Los cumplió el 19 de abril, el día que el M19 estaba cumpliendo además 40 años de existencia, una organización donde usted estuvo, donde usted entregó las armas. Hoy en Colombia, doctor Petro, hay quienes dicen que ese pasado todavía le pesa, hay quienes dicen que temería entregarle las riendas del manejo de la nación a una persona que estuvo en la guerrilla, y dicen que de todas maneras usted no tendría como una especie de mano dura para lidiar con algunos problemas. Hay una casualidad allí, además hay algunos que dicen esa es una de las razones por las cuales quizás en las encuestas no está marcando mucho. A ver, doctor Petro, su opinión al respecto y qué le dice a esos sectores. Mira, en realidad, en primer lugar, hay una gran distancia entre lo que nosotros vivimos en la calle y lo que se vive en las encuestas. Creo que hay una discordancia entre encuesta y realidad social en la calle. En segundo lugar, mira, hay dos hechos fundamentales del pasado que me parece que son pertinentes para el presente. Uno, lo que nosotros hicimos fue luchar por los pobres, luchar por la justicia social. Si algo estamos haciendo ahora es precisamente luchar por la justicia social, es decir, son 40 años en el caso mío de coherencia con un objetivo para Colombia, un país más equitativo, por tanto un país que pueda construir una democracia, una sociedad que pueda convivir en paz. El segundo mensaje central que deja el M19 es que al dejar las armas en el 89, hace ya 20 años exactamente, sí, al dejar a su comandante Carlos Pizarro en el camino por ese objetivo, logró entregarle a Colombia la Constitución de 1991. Que la hizo fue el M19 con otras fuerzas. Una Constitución que tiene un mensaje central. Si la sociedad colombiana es una de las sociedades más desiguales del mundo en términos sociales, lo que hay que construir es un Estado social de derecho que significa
que los colombianos, los seres humanos que vivan en Colombia son sujetos de derechos y libertades. Y ese mensaje democrático que deja el M-19 en la Constitución me parece absolutamente pertinente para el día de hoy. Y es que hay que restituir los derechos y las libertades del pueblo colombiano. Bien, desde esa vivencia personal suya de haber estado en el M-19, eso lo hace con unas características especiales, por ejemplo, para saber cómo lidiaría con el conflicto armado en este país. Obviamente son coyunturas distintas. Te puedo decir que, a diferencia de lo que dijo Santos, la experiencia del 89 da un ejemplo diferente. Santos dijo, primero hay que hacer los acuerdos, después hay que hacer las reformas. Santos proponía un cogobierno en 1997 con las FARC, él y las FARC, gobernando a Colombia. Por eso decía, primero los acuerdos, después las reformas. La conclusión que desde el 89 deja el único proceso de paz serio en Colombia, y que yo retomo en mi programa de gobierno, es que primero son las reformas. Es decir, que no es posible salir de manera definitiva de la violencia sin construir un proceso de equidad social en Colombia. Y que esto hay que iniciarlo a partir del 7 de agosto. Es lo que le estamos proponiendo a Colombia. Empecemos a construir la agenda de la justicia social ya, porque ese es el mecanismo que nos permite salir de la violencia. Colombia dedicó 8 años de su historia reciente a elegir y reelegir un proyecto político que es el proyecto de la seguridad sin equidad social. No es sino mirar el litoral pacífico, no es sino mirar el departamento de Nariño, no es sino mirar las estadísticas de tasa de homicidio en el Valle del Cauca, y lo que podríamos descubrir con estas estadísticas es que no es cierto que se pueda superar la violencia simplemente con una política de seguridad sin mirar la equidad social. Así que estamos presentando un programa pertinente. La historia misma reciente de Colombia nos demuestra que con equidad social es como se sale de la violencia y que por tanto la tarea inmediata es construir esa justicia social en Colombia, disminuir las disparidades, abrir las oportunidades a la gente de prosperidad económica, de justicia. Y solo hay un hombre que está planteando en este momento entre los candidatos presidenciales ese programa. El único que lo está haciendo se llama Gustavo Petro. Bien. Doctor Petro, lo he visto y lo ha visto Colombia, por supuesto, en muchas oportunidades, siendo muy crítico frente a las FARC. Una distancia que ha tomado frente a los métodos de las FARC o también frente a los objetivos que ellos dicen defender y por los cuales están luchando. Mira, si nosotros hicimos la Constitución del 91, nuestros enemigos son los que no quieren la Constitución del 91. Entre esos, las FARC no lo quieren. No solamente las FARC, los paramilitares, los narcotraficantes, la clase política tradicional, gentes que se han enriquecido exclusivamente por privilegios que no consiente la Constitución del 91. El proyecto de las FARC es un proyecto completamente diferente al proyecto de la Constitución del 91. Y me dice, por favor, en qué basa esas diferencias, al menos para que la gente tenga muy claro eso central que usted dice, ¿qué los diferencia? Mira, las FARC son un proyecto que nace del sectarismo político. En la época de la violencia entre liberales y conservadores, eran liberales. Duran del año 48 al año 64, en medio de esa violencia que nuestros abuelos vivieron, una violencia sectaria. El sectarismo hace parte de su proyecto. Después pasan a lo que se llamaba la Guerra Fría, aliados del poder soviético, en cierta forma el estalinismo les quita la posibilidad de una comprensión de un proyecto democrático, y una vez que el M-19 y otras fuerzas que estaban en la rebeldía en Colombia deciden dejar las armas en 1989, antes de la caída del muro de Berlín, y observan que ese proceso hace la Constitución del 91, ahí mismo se cae el muro de Berlín. Entonces entra en una fase muy difícil que es la utilización progresiva de narcóticos.
Esa fase que se extiende hasta el día de hoy